La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Estos son cristales de nieve actuales que han alcanzado la Tierra intactos. Los cristales de nieve se forman en las nubes donde el vapor de agua se condensa y se cristaliza en hielo. Cuando los cristales crecen, estos notables patrones surgen. Complejos, simétricos y hermosos. Ellos son impresionantes para contemplar. En contraste, la nieve artificial no tiene ninguna de la estructura complicada que se encuentra en los cristales de nieve. Los cristales de nieve son hechos de asombrosas moléculas de agua. Cada átomo de oxígeno tiene un poquito de carga negativa y se mantiene en dos átomos de hidrógeno que tienen una pequeña carga positiva, la cual mantiene a 104 grados y medio aparte. Cuando uno alcanza el punto de congelación, de repente alcanzan un punto donde la atracción eléctrica de las cargas positivas y negativas puede unirlos. Esa es la fuente de energía. Y luego Dios las formó para hacer esos hermosos cristales, cada uno único, cada uno una reflexión de la creatividad de Dios. Cada día los 1.000 millones de tesoros transparentes de Dios caen a la tierra para nuestro descubrimiento y alegría, y aún ninguno de ellos son exactamente iguales. Creo que Dios incorporó esta forma hexagonal en la molécula de agua individual debido a la forma en que ellos se unen, generando una forma hexagonal cuando se unen y crecen externamente. Cada cristal de hielo individual está hecho literalmente de millones de moléculas de agua. Y aunque quepan de un modo en particular cuando crecen, los cristales de hielo que caen de las nubes a temperaturas diferentes comienzan a obtener formas diferentes. Entonces cada cristal de hielo va a ser ligeramente diferente de los demás. Cada cristal es construido con un patrón hexagonal y expone una simetría maravillosa de diseño. Realmente hay un tesoro en la nieve, como Dios declaró hace 4000 años.
Hay dos cosas sobre los cristales de hielo que simplemente me emocionan. Una es su belleza. Uno los mira y ve todos esos patrones de caras planas y estructuras que poseen. Además, hay más de 100 tipos básicos diferentes de cristales de hielo y todos son hermosos. Por supuesto, esto me dice algo acerca de Dios. Me dice que Dios ama la belleza, que la ama porque proporcionó esta belleza para mirar. Esto repercute en mí. La otra forma en la que están organizados los cristales de hielo, la forma en la que cada molécula individual está unida, ellos encajan en un patrón y en un tiempo particular, lo cual nuevamente me dice que Dios los ha diseñado. También tiene una aplicación espiritual. Al igual que cada cristal de nieve es claramente modelado, cada ser humano y cada alma es único y tiene un espacio especial para nuestro Señor. Al igual que la mano creativa de Dios forma cristales de hielo con cariño y cuidado, también tiene la intención de formar a cada persona para reflejar su gloria. Comparado con el resto de la creación, los cristales de nieve son simples. Incluso la atención del gran arquitecto está hasta en los innumerables cristales de nieve que él forma cada día, lo cual es una señal inequívoca de su cuidado. Dios no solo ha construido cristales de hielo, sino todas las clases de moléculas, todas las clases de sistemas, relaciones y procesos que aún no comenzamos a comprender hoy. Esa es una de las razones por las que me hice científico. Me encanta tratar de averiguar cómo funcionan las cosas, cómo operan y se le aplican ecuaciones matemáticas, porque siento que le toco el rostro a Dios, por así decirlo. Si las simples moléculas de agua que forman cristales de hielo exhiben una magnífica estructura, consideren el ingenio de diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN. El ADN contiene el cianotipo de toda la vida y es el mecanismo más denso del almacenaje de información conocido en el universo. Por ejemplo, la cantidad de información contenida en un volumen de ADN del tamaño de una cabeza de alfiler llenaría una pila de libros 500 veces más alta que la distancia de la Tierra a la Luna. El código de programación y el diseño de un sistema tan increíble indican a un diseñador sumamente inteligente. Para mí esto prueba que en el estudio del ADN está involucrado Dios. El ADN es un sistema de almacenaje de información muy poderoso y masivo. De hecho, el ADN que compone nuestros genes realmente son libros de información leídos por un sistema de lenguaje. Es absolutamente fenomenal y hoy en día los científicos saben que el lenguaje es un código que solo viene de la inteligencia y la información solo viene de la información. En cambio, nadie ha visto a la materia generar un código por sí sola. Nadie ha visto que la materia por sí misma dé información. Y cuando uno mira el ADN, este realmente grita: en el principio Dios creó el universo. Todos comenzamos como una célula del tamaño de un punto al final de una oración. ¿Cómo sabe esa célula que debe construir un cuerpo con 100.000 millones de células en ella, de miles de clases diferentes y cada una de ellas tan compleja? ¿Cómo funciona esa nanomaquinaria química más allá de nuestra comprensión? Y codificado está su manual de instrucción, su manual del fabricante, que dice cómo construir y hacer funcionar cada parte de este cuerpo increíble compuesto de 100.000 millones de células. Además, el ADN es una molécula tridimensional que se autorreproduce. Cada molécula es capaz de hacer una copia idéntica, rápida y eficazmente. El Señor ha programado hasta el ADN para descubrir y corregir los errores de réplica. Estas capacidades sofisticadas exceden los medios del hombre. Dios ha creado la molécula de ADN de tal modo que se autocorrige. Hay proteínas especiales llamadas enzimas que van de arriba a abajo en la molécula de ADN buscando y haciendo reparaciones minuto a minuto, segundo a segundo. Dios no creó un código de ADN que tiene lo que llamamos editase o enzimas de tipo editoriales. Al igual que un redactor lee un periódico o un libro en busca de errores, Dios ha creado enzimas especiales que van de arriba a abajo en nuestra molécula de ADN
reparando errores en formas que son increíblemente complejas. Hay muchos ejemplos en la creación de cosas que demuestran al Dios bíblico. Uno estaría en nuestro mismo ADN. Nuestro ADN tiene información en él y hay todo un campo de estudio científico llamado ciencia de la información que estudia cómo se origina la información, cómo es transmitida. Y una de las leyes de esta ciencia dice que la información nunca se origina por sí sola en la materia, nunca ocurre espontáneamente. Cada vez que remontamos la copia de información a su fuente, siempre se trata de un cerebro, y ya que tenemos la información creativa en el ADN, eso me dice que el ADN viene de la inteligencia, no es algo que posiblemente pudiese ocurrir durante millones de años de mutaciones y selección natural. Esto simplemente no funcionaría. Aún así, hasta la molécula de ADN es simple comparada a las células. Toda la vida consiste en células y cada célula funciona como una ciudad en miniatura. Cuando consideramos que un cuerpo humano consiste en millones y millones de células que trabajan juntas como una unidad, deberíamos sentir un humilde temor por el cuidado íntimo y sabiduría perfecta de nuestro Creador. Cada semilla es un milagro en miniatura. Dios ha programado a la pequeña semilla de secoya para convertirse en el árbol más grande en la tierra. Alcanza unos 91 metros de alto y pesa muchas toneladas. Dios ha diseñado la humilde semilla de la manzana para ofrecer una generosa fruta deliciosa durante años. Y Dios ha programado múltiples semillas para producir flores espectaculares en abundancia. Consideren las variedades de semillas como se lee en Génesis. Cada semilla siempre se reproduce después de su propia clase. Y como el Señor quiso, las frutas y los subproductos que ellas ofrecen han suministrado el alimento necesario y los recursos para el hombre y su ambiente. En el primer capítulo de Génesis, Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así que el Creador hizo la vida con la capacidad de reproducirse por sí misma. Las plantas producen semillas. Esto contesta la pregunta: ¿qué vino primero, la semilla o la planta? Claramente Dios creó la vida vegetal con la semilla dentro de sí misma. Las semillas son obras maestras de la microminiaturización. Dentro de cada semilla hay un pequeño bebé, una pequeña planta embrionaria. Esta ya tiene hojas, un tallo y una raíz rodeada por un abrigo de semillas que lo protege, y lleno de toda clase de receptores que escuchan señales ambientales que les dice qué temperatura, qué condiciones de humedad y cuánto oxígeno necesita. Todas estas cosas tienen que estar presentes antes de que ella brote, y las primeras semillas que hemos encontrado como fósiles lucen iguales a las semillas que tenemos hoy. La semilla es la primera estructura reproductiva que Dios hizo durante el tercer día de la creación, y desde entonces se han multiplicado por sí solas. Hoy, los científicos han descubierto lo que las Escrituras han dicho desde el principio. Dentro de la modesta semilla está la vida misma. Contenidas en ellas viven células, diminutas fábricas de complejidad asombrosa. Ningún científico ha sido capaz de construir una semilla sintética, y ninguna semilla es simple. Las semillas son programadas para permanecer inactivas hasta que el agua y el calor estén disponibles. ¿Quién instaló esta capacidad de supervisar la temperatura y la humedad? ¿Quién determinó el tiempo apropiado para que la semilla germine? ¿Quién le dijo a la raíz: debes bajar, y al tallo: debes ir hacia arriba? ¿Ahora ven la mano guía de nuestro amado Creador? Para poder brotar y prosperar, las semillas requieren los nutrientes apropiados de la tierra, las propiedades ideales encontradas en el agua, el espectro de frecuencia correcto de luz, la atmósfera correcta y los polinizadores necesarios. Todos estos deben estar en el lugar desde el principio para que las semillas le den una cosecha de bendiciones a la humanidad.
¿Qué mundo tan apagado sería sin plantas florecientes? De la semilla modesta a la magnífica flor, las flores reflejan una astilla del esplendor de Dios. Hay una gran variedad de plantas florecientes que prosperan por todo el mundo, y cada una con su propia flor, fruta y fragancia única. Cuando una flor se expande, su fragancia llena el aire. Consideren que cada flor siempre produce su propio perfume particular. Incluso, más asombroso aún, Dios usa los mismos elementos, la tierra, la luz y el agua, para producir todas estas brillantes variedades. Notablemente, ciertas flores son diseñadas para saber qué hora es. Las amapolas de California, las hipomeas y las hemerocallis son 3 ejemplos hermosos. Se abren y enzarzan con una precisión parecida a un reloj. Son sensibles a la presión atmosférica, a la duración de la luz del día, a la temperatura, a la humedad, y por lo tanto deben tener biorritmos incorporados. Cada hoja de una planta es también una maravilla. Mucho antes de que el hombre descubriera cómo aprovechar la energía solar, el Creador instaló paneles solares en miniatura en cada hoja verde. Cuando la hoja se expande, es programada para afrontar el sol y para recibir su energía. Esta energía impulsa sus fábricas químicas. Por consiguiente, el dióxido de carbono es absorbido, el oxígeno es liberado y el hidrógeno es usado en la fabricación de azúcares. Cuán ingenioso fue nuestro Dios para diseñar hojas que absorban el gas de desecho del hombre y liberen el oxígeno que cada criatura necesita para su supervivencia. También la fotosíntesis es la base para todo nuestro suministro de alimentos. Por suerte, las innumerables cantidades de las pequeñas máquinas verdes de Dios realizan este servicio cada día. Las plantas florecientes son un gran testimonio de la provisión de Dios. No solo son críticas en términos de los alimentos que proveen, las medicinas y varios otros aspectos de la vida, como ya sabemos. Así que simplemente no seríamos capaces de existir sin las plantas florecientes. Bien, esto se relaciona con un grupo de grandes animales llamados artrópodos. Uno de los grupos de artrópodos serían los insectos. Los insectos necesitan de las plantas y las plantas, sin duda, necesitan de los insectos para polinizarlas y para mantenerlas fertilizadas durante todo el año. Génesis 2:9 nos dice que Dios creó las plantas verdes, agradables a la vista y buenas como alimento. Las plantas usan el asombroso proceso de la fotosíntesis para atrapar la energía del sol, reunir moléculas de dióxido de carbono del aire, moléculas de agua del suelo y así producir moléculas de azúcar, el componente básico para todos los otros grupos de alimentos. ¿Dónde consiguen las plantas el dióxido de carbono? Nosotros lo exhalamos. Los animales exhalan el dióxido de carbono y las plantas lo absorben. Ellas absorben el agua, liberan el oxígeno de las moléculas de agua para que nosotros podamos inhalarlo y luego quemamos el azúcar para producir el dióxido de carbono que ellas absorberán para hacer más azúcar. Pueden tener la idea de que todas estas piezas tienen que encajar juntas al mismo tiempo. Esto nos dice que Dios hizo las plantas, los animales, la gente y a todos los elementos físicos del universo para que estuviesen juntos reflejando su gloria. El alimento, el oxígeno, la medicina, el combustible, las materias primas. Seguramente el Señor diseñó plantas para nuestra ventaja. La rica diversidad de las plantas florecientes y todos esos objetivos que ellas sirven son obra de un sabio y compasivo Creador. Aunque magnífica, la gloria de la flor rápidamente se desvanece. La Escritura compara la vida del hombre en la tierra a una flor. Rápidamente fallece. Por lo tanto, es importante para cada uno de nosotros buscar la vida eterna hoy. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Bien,
abra su Biblia en la primera carta Pablo a Timoteo, gloria al Señor, y vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 11. Especialmente queremos enfocarnos en el versículo 12, gloria a Dios, pero leamos desde el 11, gloria al Señor. Leemos para la gloria del Padre y bendición de nuestra vida. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tome su lugar alabando al Señor en esta noche. Gloria al Señor. Quisiera, hermano, que meditáramos en el tema que le hemos puesto con ayuda del Señor: batallas personales que hay que ganar. Gloria al Señor. Y es muy importante, hermano, gloria al Señor, entender que la vida cristiana pues no es una religión, especialmente podríamos decir un camino cualquiera. Pueden haber muchos caminos, pueden haber muchos senderos, pueden haber, hermano, muchas direcciones hacia dónde ir, y hasta utilizar el nombre del Señor, que eso es lo que precisamente a muchos han estado, hermano, atrayendo. Muchas personas son atraídas simplemente porque aquel camino hace mención del nombre del Señor, pero realmente, hermano, hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, pueden ser presentables, pueden ser caminos agradables, pueden ser caminos, hermano, deleituosos, pero sin embargo pueden ser caminos, hermano, o son caminos que no conducen a la vida eterna. Gloria al Señor. Y ahí es donde los cristianos tenemos que saber, tenemos que tener claro, gloria al Señor, que este camino, hermano, no es cualquier cosa. Es un camino único, no hay otro. Es un camino muy especial, es un camino delicado y cuidadoso, es un camino recto, es una senda, hermano, trazada con sangre, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que su final, hermano, es hacia el cielo eterno. Gloria al Señor. Puesto que no es cualquier camino, no cualquiera puede andar por aquí. Amén. No cualquiera puede andar en este camino. De hecho, recordamos las palabras que el Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Amén. Es decir, muchos intentarán entrar, pero cuando se dan cuenta que hay que negarse, cuando se dan cuenta que este camino, hermano, exige una entrega, que este camino exige fidelidad a Dios, que este camino exige separación del mundo, que este camino exige, hermano, avanzar mirando a Cristo, que este camino exige, hermano, gloria al Señor, pureza.
en el corazón del hombre. Entonces muchos intentan. Por eso usted ve a mucha gente que intentó y otros están intentando. Amén. Hay gente que intenta, pero cuando se da cuenta, hermano, y comienza a ver en la balanza sus intereses personales, cuando comienza a colocar en la balanza, hermano, sus deseos, el placer, y ve que este camino es exigente, entonces muchos optan por mejor vivir una vida a su manera, poder en la sangre de Cristo. Pero el punto que me quiero enfocar especialmente es en esas batallas que hay en la vida del creyente. Amén. Alabado sea el Señor. No por gusto. El Señor deja escrito: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Y también el apóstol Pablo, hermano, escribe diciendo que el obrero, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquel corredor, para obtener la corona, debe de llevar una vida disciplinada, debe de llevar una vida, hermano, de abstenerse de las cosas que le van a dañar, que le van a detener, que le van a perjudicar. Pero que aquel atleta no está pensando en el deleite humano. Aquel atleta está esperando su corona, se esfuerza por su corona, pelea por su corona, avanza por su corona, no se detiene, porque allá está su objetivo por alcanzar. Gloria al Señor. Por eso, hermano, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, y en esa consejería que le da, le dice que huya de lo malo. Hay muchas cosas antes a estos versículos, pero que el apóstol Pablo le dice: tienes que escapar, tienes que huir de las cosas que te van a dañar, que te van a perder, que te van a arruinar, que te van a atrapar, que te van a detener, que te van a robar la bendición, que te van a robar la paz, que te van a robar la integridad, que te van a robar la pureza, la fidelidad a Dios. Tienes que huir. Huye de estas cosas. Y el consejo es: sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Alabado sea el Señor. Pero en esas palabras, hermano, Él le dice: pelea la buena batalla de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Es decir, está presentando aquí a la vida del cristiano, la vida del creyente, en una atmósfera de lucha espiritual. Aquí nos presenta a la vida del creyente, hermano, que muchas veces el creyente tiene batallas. Muchas veces el creyente enfrenta situaciones difíciles. Situaciones, hermano, que muchas veces no son fáciles, no son sencillas. Situaciones en las que muchas veces, hermano, hemos visto el final de nuestro camino en nuestros ojos humanos. Hemos visto cómo las fuerzas humanas se acabaron, se terminaron.
hemos sentido cómo la fuerza se acabó, se terminó, hermano, gloria al Señor, que ya no hay más para seguir avanzando, para seguir adelante, gloria al Señor. Pero mientras tanto, claro, vamos caminando, pero quizás llega el momento en que quizás vamos pensando, ya no aguanto, ya no puedo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, es que me llama la atención que nosotros debemos, note esto, lo que le dice el apóstol Pablo, dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y dice, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Gloria al Señor. Es decir, mucha gente, hay muchos testigos, no solamente humanos, sino espirituales. Está el gobierno, o hermano, o la atmósfera de las huestes de maldad del diablo, el Señor lo reprenda. Y también las huestes celestiales del Dios del cielo, que en el momento que usted y yo venimos a Cristo, nos arrodillamos, hermano, en un altar, o quién sabe dónde. En mi caso fue a la par de una cama en la casa donde vivía. Ahí me arrodillé y le pedí al Señor que me limpiara, que entrara a mi vida. Gloria al Señor. No importa dónde haya sido, lo importante es que hubo una expectativa espiritual. ¿Sabe por qué le digo? El Señor habló claramente que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Eso quiere decir que hubo una expectativa. Cuando el hermano Josué le dijeron, venga a Cristo, acepte a Cristo, y él llegó y se arrodilló y clamó al cielo que lo perdonara, que lo limpiara, hermano, comenzaron a sonar las arpas en el cielo, comenzaron a sonar los tamboriles, no sé qué más instrumentos hay allá arriba. Lo que sí es un hecho, que cuando usted y yo abrimos nuestros labios para decirle al Señor, entra a mi corazón, hermano, y abrimos nuestro corazón, hubo una fiesta en el cielo. Hubo fiesta ahí arriba. Mientras que en el infierno, hermano, yo no sé qué sucedía, pero se jalaban la cola, las orejas, hermano, se limaban los cachos, a ver. De embravecidos, porque ya usted no era propiedad del diablo, ahora había sido cambiado de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, y ahora es un hijo de Dios. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo hace mención de esos testigos, de la profesión, hermano, gloria al Señor, que usted decidió seguir. Ser cristiano es una profesión. Alabado sea el Señor. Es algo que usted lo debe de dar a conocer. Es algo que usted lo debe de manifestar. Es una profesión, hermano, es algo que usted va, gloria al Señor, manifestando lo que Cristo es en su vida. Lo que Cristo le enseña a usted y a mí cada momento, cada instante. Esa es nuestra fe. Alabado sea el Señor. Por eso usted ve que hay personas, hermano, que uno de sus dichos es, este me imagino que es cristiano. Cuando escuchan que usted no es fiestero, que usted no es parrandero,
la gente dice, me imagino que usted es cristiano. Amén, gloria al Señor. Porque usted tiene esa profesión. Esa es nuestra fe. No es una fe muerta. No nos estamos envolviendo bajo un manto religioso, hermano, cubiertos por una palabra humana. Lo que hacemos, lo hacemos porque le agrada al Señor. Y si eso le agrada a Él, qué bueno, eso me agrada a mí también. Alabado sea el Señor. Por eso también el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, el versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Alabado sea el Señor. Fiel es el que prometió. Cristo vive para siempre. Pero el apóstol Pablo entonces está hablando de una batalla, de una lucha, que de hecho esto lo registra también en aquel pasaje conocido de Efesios, hermano, el capítulo 6, gloria al Señor, de Efesios, donde tenemos que ver desde el punto de vista espiritual, alabado sea el Señor, que enfrentamos muchas veces batallas. Yo he encontrado en la Biblia que el pueblo de Israel se vio en ese pueblo algunos ejemplos. Observamos en la Biblia cómo el pueblo en conjunto enfrentó batallas. Y salía todo el pueblo, hermano, a la batalla, a la guerra. Y todos iban a pelear esa batalla. Se recuerda aquel momento en que la Biblia habla que Josué fue a pelear con Amalek. Y que, hermano, gloria al Señor, Moisés tenía sus manos extendidas y prevalecía el pueblo de Israel. Y a la par de él habían dos sosteniendo sus manos para que la batalla fuera una gran victoria para todo el pueblo. Aquellos dos, hermano, se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba, se cansaban las manos, el hermano Amalek prevalecía. Ellos vieron eso. Ellos detectaron eso. Alabado sea el Señor. Qué importante, hermano, es detectar las cosas para ayudar, para meternos en esta batalla en contra del enemigo de Dios, del enemigo de nuestras almas, del enemigo de la obra del Señor. Qué bueno es que nosotros podamos pedirle al Señor, deme la sabiduría, el entendimiento para enfocarme y ver y detectar dónde está mi enemigo, dónde está aquel que quiere dañar, que quiere destruir, en dónde está actuando. Lo que quiero decirles es de que el pueblo, hermanos, se armó de valor mientras Josué estaba allá con la mayoría peleando. Moisés estaba levantando las manos, a la par de él habían dos más y Dios les dio victoria. Dios se glorificó. Alabado sea el Señor. Esto es una hermano, estrategia espiritual. Cuando un pueblo se une, cuando un pueblo se mantiene unido, peleando la batalla, trabajando por el Señor, predicando la palabra, impulsando la obra, entonces, hermanos, gloria al Señor, el enemigo retrocederá a pasos agigantados, porque hay un pueblo dispuesto, un pueblo preparado, un pueblo,
hermano, desafiando al enemigo. Un pueblo con una expectativa espiritual. Gloria al Señor. Y nos damos cuenta que el pueblo enfrentó batallas generalmente, como también pudiéramos verlo en el ámbito espiritual de iglesia. La iglesia muchas veces, generalmente, podemos enfrentar batallas que nos afectan generalmente a todos. Amén. Batallas, hermano, una de ellas es, por ejemplo, ir a un lugar y hallar oposición. Entonces usted sabe que esto no es solo del líder, del pastor o del cualquier otra persona encargada. Entonces usted dice, hay que orar. Tenemos que llegar, tenemos que entrar, tenemos que conquistar, tenemos que ganar esa batalla. Y entonces no hay espacios para quedarse durmiendo. Entonces no hay espacios para quedarse pausado en la casa cuando se está clamando, cuando se está orando, cuando se está reprendiendo, cuando se está clamando y buscando al Señor. Porque hay un solo objetivo. Alabado sea Dios para siempre. Hay un objetivo, no es un propósito del hombre, no es un anhelo humano, no es un deseo del hombre, porque eso lo vemos así cuando miramos con los ojos materiales. Pero cuando vemos con los ojos espirituales, vemos que este es el deseo de Dios, vemos que eso le agrada a Dios, vemos que Dios nos llamó para algo, vemos que Dios nos trajo para algo. Alabado sea el Señor. Pero vemos batallas de esa manera a nivel general. Pero hay batallas que son personales. Hay batallas que no son de su hermano o de su hermana. Son suyas. Hay batallas que uno es que las tiene que librar. No es, hermano, usted esperando que alguien llegue y lo levante y lo agarre como un muñeco, como aquellos muñecos que los manejan con una cuerda, que lo levanten y comience a caminar. No, hermano. Hay batallas personales. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la Biblia lo dice. ¿Y sabe por qué le digo también? Porque a veces, hermano, quizás hemos pensado, gloria al Señor, hermano, y quizás hemos quizás, hermano, analizado las cosas a nuestra manera y hemos dicho, por la culpa de fulano estoy así. Por la culpa de sutano estoy así. Hay gente que dice, yo caí por la culpa de mengano. Hay gente que dice, yo no peleo por la culpa. Y la culpa y la culpa. Sí, hay gente que el diablo la puede utilizar, el Señor lo reprenda. Pero si usted está bien agarrado de Cristo, si usted tiene sus pies en la roca, si sus raíces están profundas en la palabra de Dios, nadie lo puede mover, nadie lo puede arrancar, nadie lo puede quitar de allí.
nadie lo puede tirar a la basura, nadie lo puede manipular, porque usted está en la roca que es Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire qué tremendo. Hay gente que, hasta cristianos, que alzan la voz al cielo y dicen: por culpa del señor presidente es que estamos así. Sí. Y es porque la mayoría piensa eso. La mayoría vive así. Y puede ser que algunos, pues obviamente el hombre es hombre. Y cuando el hombre confía en el hombre, no le va bien. Porque espera del hombre. Dios en muchas ocasiones le habló al pueblo: no se confíe en brazo de carne. Israel dice: confía en Jehová, Él no falla, Él es fiel. Esto el apóstol Pablo lo dice a la iglesia, para que como creyentes sepamos distinguir cuando es una lucha espiritual. Alabado sea el Señor. Y que nuestra dependencia no debe ser en el hombre. No podemos depender del hombre. No podemos depender de fulano, de mengano, porque puede ser que hoy le estén dando la mano y mañana ya no. Puede ser que hoy le ofrezcan las manos y hasta los pies. Y como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, al principio, dice Pablo, ustedes si hubieran podido quitarse los ojos me los hubieran dado. Pero ¿qué les pasó ahora? Qué tremendo. Alabado sea el Señor. Porque perdieron la visión espiritual. Su confianza, hermano, cambió. Ya no fue en Dios, sino en el hombre. Alabado sea el Señor. Y mucha gente, su confianza, hermano, está puesta en el hombre. Muchos están confiando en el hombre, en quien quedó de presidente. Muchos están confiando. Otros dicen: lástima porque perdí con el otro que perdió. No, ni de uno ni del otro. Respetamos a nuestros gobernantes y oramos por ellos y le pedimos a Dios que los ayude y que tenga misericordia de este país y de ellos, de sus vidas, gloria al Señor. Pero en resumidas cuentas, mi confianza no debe de estar en el hombre. Mi confianza debe de estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Mi confianza debe de estar en aquel que hace milagros, en aquel que tiene el poder para detener la lluvia y para enviarla, en aquel que tiene el poder para dar vida y para quitarla. En Él está mi confianza. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces Pablo habla y enseña que tenemos que detectar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es humano. No es humano. Gloria al Señor. No es algo, hermano, que gloria al Señor, que se pueda ver con los ojos materiales. Es decir, está enseñando a que tenemos que, hermano, distinguir. Alabado sea el Señor. Entre esas batallas espirituales. Alabado sea el Señor. Tenemos que distinguir que hay batallas, hermano, obviamente que se sienten en lo físico, en lo literal, pero detrás de eso hay un mover satánico, el Señor lo reprenda. Hay demonios circulando o provocando para que usted se desvíe, para que el creyente se aparte, para que el creyente retroceda, para que el creyente se estanque, para que el creyente, hermano, abandone esa cruz que lleva y que hay que seguir llevando hasta el último día que Dios nos permita en esta tierra. Hay que llevar esa cruz. Si no, no se la cambian, porque si no lleva la cruz no hay corona. Alabado sea el Señor. No hay corona. Y habla y dice, hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, oiga esto, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo descubrió eso, se dio cuenta, hermano, de esas batallas, se dio cuenta de esas luchas. Se dio cuenta que las cosas que andaban alrededor, lo que buscaban era detenerlo, era, hermano, arrinconarlo. Pero él hablaba muchas veces y decía, yo no le hago caso a ninguna de esas cosas. Yo sigo a la meta, yo sigo al blanco, yo sigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo sigo hacia adelante. Y estos hombres se enfrentaron a situaciones difíciles. Santo es el Señor. Y son batallas personales. Me llamaba la atención, hermano, buscando en este tema, cómo la Biblia registra muchos ejemplos. El caso de Elías. Elías, hermano, fue un hombre de Dios, un profeta de Dios real, genuino, que hablaba con Dios, Dios hablaba con él, Dios hablaba a través de él, Dios enviaba la palabra a través de él. Y conocemos la historia de Elías, de cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios lo cuidaba, cómo Dios, hermano, hablaba a través de él. Gloria al Señor. Por ejemplo, el caso que vemos en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, cuando, hermano, Dios pronuncia un juicio sobre la tierra, que no iba a llover por más de 3 años. Y así fue. No llovió. Había una gran calamidad en la tierra en aquel entonces. Pero
Dios, hermano, no abandonó a Elías. Dios lo sustentó, Dios lo cuidó, Dios lo resguardó, lo llevó por áreas donde en la mente humana era difícil de entender, como decirle: vaya, hay una viuda que lo va a alimentar. Y cuando él llega se da cuenta que la viuda lo único que tenía era un poco de aceite y harina, y con eso se iba a morir feliz. Pero como él creía la palabra de Dios, y él le dijo a la viuda: Dios me ha dicho que me dé de eso, y que su aceite no va a escasear, su harina no se va a acabar. Gloria al Señor. Casos curiosos, pero que nos enseñan que Dios se mueve de muchas maneras, que para Dios no hay nada imposible, que donde menos pensamos que Dios va a glorificarse, Dios se glorifica, que de quien menos pensamos Dios lo puede usar para hacer algo grande, para hacer algo poderoso, de aquel que menos pensamos. Alabado sea el Señor, que de hecho todos somos así. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Gloria al Señor. Porque así es nuestro Dios. Él manifiesta su poder. Gloria al Señor para siempre. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, hágalo a la siguiente dirección: 20 calle entre 10 y 11 avenida en Puerto Barrios y Sabán. Nuestros horarios y días de culto son martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 4 de la tarde. Para mayor información llame al 57 22 90 96, 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga. Espíritu,